voz para obedecerte, Señor. Que no olvidemos que tú estás ahí con nosotros. Quiero regocijarme en ti, Señor. Quiero pensar, Señor, en todo lo bueno que tú nos has concedido. Así que, Señor, quita de nuestra boca la queja y pone en nosotros alabanza, gratitud, adoración. Tú has sido no fiel, has sido muy fiel para con nosotros. Así que vamos a mantener nuestros ojos puestos en ti y nuestros pies en el andar, pues tú vas delante de nosotros, Señor. Danos las fuerzas para lograrlo. Te amo, Señor. Te bendigo, Señor. Glorifico tu nombre en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque tu nombre es santo. Tu poder es con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Pasa tu bálsamo fresco esta mañana sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada mente, sobre cada corazón que está aquí, Señor. Ministra sobre ellos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, te alabo, Señor, y te bendigo. Y te doy a ti el honor, la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. En el nombre de Jesús, bendito eres por siempre. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Alabado su nombre por siempre, Señor. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos una vez más, cada mañana, alabando al Señor, adorando al Señor. Bendiciones para todos ustedes en esta mañana. Pues vamos llegando casi al final de nuestro libro de Gálatas y vamos a ir a hacer una lectura. Hoy vamos a hacer mucha lectura, así que esté atento. Gálatas capítulo 6, verso 11 al verso 18. Gálatas 6, verso 11 al verso 18. Y empieza escribiendo el apóstol Pablo y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidarte. Solamente no padecerán persecución. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Era como de costumbre que Pablo era el que dictaba. Recuerde que Pablo no era el que escribía las cartas en sí. Él dictaba las cartas y él tenía un escribano, el que tomaba nota de las cartas. Pero el final de cada carta, él tenía la costumbre de escribirla él mismo. Tomar la pluma y escribir de su puño y las últimas letras, las últimas palabras de despedida. Y casi siempre su firma
al final de toda carta era: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si usted quería saber quién escribió, revise la firma del libro al final. Y ese era el sello de sus libros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo quería estar seguro de que la iglesia de Gálatas recibiera el mensaje de su carta. Así que tomó la pluma y escribió todo el párrafo final con su propia mano. Ahora empieza a decir estas palabras: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Por qué está diciendo que va a escribir o que está escribiendo este párrafo? Y que en este último párrafo de la carta va a usar letras más grandes. Yo creo que es como cuando está uno en la escuela que le decía: bueno, esto lo escriben con rojo, esto lo subrayan. ¿Por qué? Porque era algo que había que ponerle mucha, pero mucha atención. El Espíritu Santo lo inspiró a añadir esas palabras finales para señalar un contraste mucho más fuerte entre los legalistas y los creyentes espirituales, para mostrar que el creyente es guiado por el Espíritu y que el guiado por el Espíritu vive para glorificar a Dios. Pero el que es guiado por su carne vive pendiente de cómo recibir alabanzas de los hombres. Entonces aquí hay una diferencia. El que es guiado por el Espíritu vive para glorificar y producir que los hombres glorifiquen a Dios aún con sus labios. Pero el que vive en la carne está preocupado, está trabajando para poder recibir alabanzas de los hombres. Qué gran diferencia, ¿verdad? Entonces se escribió con letras grandes para hacer hincapié a este mensaje de importancia. En otras palabras, se está diciendo: no pasen por alto esto. Algunos estudiosos de la Biblia creen que, ahora recuerden ustedes que Pablo él mismo dice que tiene un aguijón en la carne y que 3 veces le ha pedido al Señor. Bueno, algunos estudiosos piensan que ese aguijón en la carne que Pablo padecía era alguna especie de mal de la vista. Otros inclusive se atreven a decir que cuando Pablo se encontró con el Señor camino a Damasco, recuerden ustedes que esa misma presencia de Dios le cega sus vistas naturales y luego va y entra al pueblo, oran por él, recobra la vista, pero el Señor, esto lo dicen los estudiosos, los historiadores, no lo puedo asegurar. Algunos dicen que probablemente el Señor lo dejó con alguna pequeña marca en sus ojitos para que no se le olvidara de dónde lo sacó el Señor. Y esto es lo que quiere decir, que tal vez tendría que escribir con letras grandes para que él mismo también pudiera leerlo. Pero en este caso, parece ser que es: necesito que pongan atención. Entonces, sea verdad o no, Pablo aclara que tiene algo muy importante que escribir antes de concluir esta carta a los Gálatas y que no va a finalizar la carta del modo acostumbrado. Si padeció un mal de vista, su disposición de escribir este párrafo final con su propia mano seguramente conmovió a todos por su amor. Recordemos un poquito, a ver, de por qué estoy hablando de esto. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7, y miremos hasta el verso 10.
tengamos presente esto. Bueno, dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciese, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca acerca de esto. 3 veces he rogado al Señor para que te lo quitara de mí. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta el final de su carta, él recuerda su condición. Él recuerda de quién viene el poder. Él recuerda quién es el que lo inspira. Inclusive, recién llegó a donde los hermanos de la iglesia de Gálatas, sucedió algo maravilloso que él extraña. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. Dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieses sacado vuestros propios ojos para darles. Es por eso que algunos piensan que el aguijón tenía que ver con sus vistas. El apóstol ha mostrado algunas cosas en esta carta. Quiero que intentemos hacer un resumen rápido antes de terminar esta carta. El apóstol ha mostrado que el creyente que vive bajo la ley y el que vive bajo la gracia son completamente distintos. No es solo un asunto de diferencia doctrinal, sino de dos modos diferentes de vivir. Entonces, el apóstol Pablo le pone a escoger a la iglesia de Gálatas. Y yo creo que el Señor también nos pone a nosotros a escoger. Recuerde que Él también dice, escojan ustedes, como dijo en el Antiguo Testamento a través de sus hombres, escojan la vida o escojan la muerte. Yo he decidido escoger la vida. Yo he decidido que yo y mi casa serviremos al Señor. Y era un tema más bien entre la esclavitud y la libertad. Libertad para adorarlo o esclavitud para seguir los rudimentos de la ley. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Y leamos unos versículos, pues estamos repasando para poder llegar al final de esta carta. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada les aprovecharía Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que si lo hace, está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba lleva la sentencia, quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces él empieza en esta carta a decirles que hay una diferencia entre los que proceden de la ley y los que proceden de la gracia. Los que viven en esclavitud o los que viven en libertad. El Señor nos ha hecho libres. ¿Libres para qué? Para alabarle. ¿Libres para qué? Para adorarle. Libres para poder hacer su voluntad. Alabado su nombre para siempre. Entonces, manténgase en esa libertad. No lo conviertan en libertinaje. Pero Pablo fue más allá todavía. Y dijo, mire, aquí hay unos que son de la carne y otros que son del espíritu. Usted decide si usted vive por el espíritu o vive por la carne. La carne da un fruto y el espíritu también da fruto. Y la palabra del Señor no dice que por sus dones los conoceréis. Dice, por su fruto lo conoceréis. Si es fruto de la carne o si es fruto del espíritu. Lea conmigo, siga leyendo, versículo 13 de Gálatas 5. Ustedes ya fueron llamados a libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se la pasan mordiéndose ni comiéndose los unos a los otros, hablando, murmurando, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Digo, pues, anden en el espíritu. Así jamás satisfacerán los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Y ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quieres. Pero si somos guiados por el espíritu, no estamos más bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Y cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas de las cuales advirtió, como ya se lo hice antes, que los que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero mire ahora la diferencia. Pero el fruto del Espíritu es diferente. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que no son de Cristo Jesús, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora entonces que vivimos en el Espíritu, pues andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos los unos a los otros y envidiándonos unos a otros.
está el apóstol Pablo presentando dos caminos y usted y yo tenemos que tomar una decisión. Pero ahora llegamos a Gálatas 6, el verso 1. Y yo quiero que lea el verso 10 porque ahora va a haber una diferencia. Vivir para sí mismos o vivir para otros. Hay una diferencia. El que es de la carne vive para sí mismo, para satisfacer su carne. El que vive en el espíritu vive para servir a otros y ser instrumentos de bendición. Entonces hoy estamos casi que presentando un examen. ¿En qué estamos? ¿En Cristo? ¿O en qué estamos? En el mundo. Porque podemos decir que somos cristianos, pero hay una diferencia. Vamos a leer. Hermanos, Gálatas 6, verso 1 al 10. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Entonces, ¿qué hace el espiritual? Restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, siempre mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven las cargas los unos de los otros. Y así cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Ese es el nuevo mandato. Porque si alguno cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examine su propia obra. Entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto de sí mismo y no con respecto de otros, porque cada uno llevará su propia carne. Al que se le enseña la palabra, que compartan toda cosa buena con el que les enseña. No se dejen engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no nos cansamos. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, pero especialmente o mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo nos presenta Pablo estos contrastes? ¿Y cómo nosotros vamos a enfrentar esos contrastes? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo habla el Señor para nuestra vida? Pero ahora, al final de la carta, Pablo presenta un cuarto contraste. Vivir para agradar a los hombres o vivir para agradar a Dios. Vivir para que la gloria sea para mí o vivir para que la gloria sea para Dios. Esto es lo que vamos a ver. En este final, escribe Pablo con letras grandes. Mi vivir debe ser para agradar a Dios, antes que para agradar a los hombres. Y aquí es donde vamos. Quiero que leamos en el versículo 11 del capítulo 6. Miren, dice Pablo, les escribo de mi puño y letra. Y con letras bien grandes. Esos que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en su cuerpo. En cuanto a mí,
Jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Así que paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre Israel, el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. El apóstol Pablo trata sobre los motivos. Y aquí tenemos que subrayar la motivación de nuestro corazón. El Señor la pesa. No hay necesidad más grande en nuestra iglesia de hoy que examinar los motivos de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué nos motiva a hacerlas? Como pastores, ¿qué nos motiva a predicar? ¿Qué nos motiva a enseñar? Como líderes o como hermanos, en este momento, ¿cuál es el motivo por el cual damos una ofrenda? ¿Qué nos motiva a dar una ofrenda? ¿Para que nos alaben o para que el nombre del Señor sea glorificado? Ayer decíamos algo muy interesante, que nuestros actos produzcan que el nombre del Señor sea alabado. Que todo lo que hagamos haga que la gente pueda decir, Señor, gracias, Señor, te alabo, Señor, te glorifico. Que los hombres puedan ver a Dios en nosotros. Pero los que son de la carne necesitan las alabanzas del pueblo. Sabemos lo que estamos haciendo, pero ¿sabemos por qué lo estamos haciendo? ¿Se acuerda que la palabra del Señor, dichas las palabras por el salmista, dijo, engañoso es el corazón del hombre? ¿Quién lo conocerá? Y él dice, Señor, examíname y mira si hay camino de perversidad. ¿Sabe? En los momentos de crisis se prueban los corazones. Yo les he dicho a ustedes que en los momentos de crisis uno sabe quién es quién y de qué está hecho el corazón. Es tan fácil hablar, pero sabe, más que hablar, el Señor prueba el corazón. Un buen trabajo puede echarse a perder por un motivo incorrecto. Por eso la palabra del Señor es clara, que Él mismo está pesando los corazones, la motivación. Y Pablo trata este tema delicado de manera interesante. Los legalistas quieren someter a los demás a la circuncisión. Así que Pablo toma esto y lo relaciona con la obra de la cruz y también con su propio ministerio. En este párrafo presenta tres personajes y dice, todos los que quieren agradar a la carne, estos son obligados a circuncidarse solamente para no padecer persecución a causa de ¿qué? De la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para la gloria o para gloriarse de su carne. ¿A quiénes están ahí? Presenta a los legalistas. Luego presenta al Señor Jesucristo y luego presenta su propio ministerio. Así que a partir de mañana vamos a mirar estos
3 personajes y vamos a analizarnos y nos vamos a mirar a través de esos 3 personajes. Y que el Señor nos ayude, porque yo puedo decir que yo hago las cosas para el Señor, pero no sé si realmente es para el Señor o es para mí. Y entonces necesito que el Señor examine mi corazón. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por su misericordia y su bondad, Señor, y su fidelidad. Señor, por favor, ¿por qué hacemos las cosas? Necesitamos, Señor, que tú examines nuestro corazón, Señor, y pon en nosotros un nuevo corazón, Señor. Renunciamos, pedimos perdón, Señor, aún por las actitudes de nuestro corazón que están incorrectas. Señor, oriéntalas correctamente, dirige nuestros pasos. Por favor, te lo ruego, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias por mis amigos, gracias por mis hermanos. Los bendigo en este día y que el Señor dirija todo lo que hagan para que se produzca alabanza, adoración, exaltación de su nombre. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones y que el Señor les fortalezca. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, Amén. pastor. Bendiciones. Gracias. En pastor.